En el vídeo anterior veíamos cómo la estructura de los alcoholes determina su carácter ambivalente como ácidos y como bases, como nucleófilos y como electrófilos. En esta presentación vamos a entrar en más detalle en las reacciones en las que los alcoholes actúan bien como nucleófilos o como electrófilos. En el primer caso, los alcoholes pueden actuar como nucleófilos reaccionando con diferentes electrófilos. Debemos tener en cuenta en este tipo de reacciones varias cuestiones. Primero, es que los alcoholes son nucleófilos débiles. Sin embargo, los alcóxidos, generados por desprotonación de los alcoholes, sí son nucleófilos fuertes y van a dar lugar a reacciones seguramente más útiles. También en estas reacciones, después de la adición del electrófilo, el oxígeno se queda con carga positiva que pierde al ser arrancado un protón de este oxígeno. También en este tipo de reacciones es importante destacar que se forma un nuevo enlace oxígeno-carbono. Una de las reacciones más típicas de alcoholes en la que estos compuestos actúan como nucleófilos es la síntesis de Williamson de éteres. En esta reacción, un alcóxido reacciona con un haloalcano o otro electrófilo con un buen grupo saliente para dar lugar a un éter. De esta manera se obtiene una molécula en la que dos grupos alquilo están unidos a través de un puente oxígeno. Los alcóxidos se generan en el mismo medio de reacción por tratamiento de alcoholes con bases o bien, como hemos visto en el vídeo anterior, con metales alcalinos. El mecanismo de esta reacción es un mecanismo de sustitución nucleófila bimolecular, lo cual quiere decir que va a ir muy bien con sustratos poco impedidos. Fundamentalmente va bien con haloalcanos primarios. En el caso de que el electrófilo sea un haloalcano terciario, un haloalcano impedido, la reacción de sustitución va a competir con reacciones de eliminación y generalmente lo que se va a obtener principalmente es el producto de eliminación E2 en el que el alcóxido actúa no como nucleófilo sino como base fuerte. Una variante interesante de la síntesis de Williamson utiliza una base suave que es un óxido de plata, y en este caso no es necesario preformar el alcóxido, sino que se mezclan todos los reactivos, el alcohol, el haloalcano y el óxido de plata para dar lugar al producto deseado, a los éteres. En este caso la reacción está desplazada hacia la derecha por la formación de un halogenuro de plata que es insoluble en el medio de reacción. Esta reacción se ha utilizado con mucha utilidad para la metilación de azúcares, por ejemplo. En cuanto a las reacciones en las que los alcoholes actúan como electrófilos, hay que tener también en cuenta varias cosas. El carbono, sí, efectivamente, tiene una carga parcial positiva y funciona muy bien como electrófilo, pero el grupo hidroxilo, que debe actuar como grupo saliente, en realidad no es muy buen grupo saliente, es un grupo saliente regular. Recordamos que para conocer si un grupo saliente es bueno o malo, debemos evaluar el pKa del ácido conjugado con el grupo saliente. En este caso, el grupo saliente es un OH-, por lo tanto, el ácido conjugado es una molécula de agua y el agua no es un ácido muy fuerte, por lo tanto, podemos determinar que el OH- es un grupo saliente regular, no muy bueno. Sin embargo, podemos modificar el grupo saliente para convertirlo el OH, para convertirlo en un mejor grupo saliente, por ejemplo, protonándolo. Sabemos que los alcoholes pueden protonarse, actúan como bases, y en este caso obtendríamos un catión OH2+,
el grupo saliente sería el agua, que ya es un buen grupo saliente, puesto que su ácido conjugado es el H3O+. El problema de protonar el grupo hidroxilo en una reacción de sustitución nucleófila es que normalmente los nucleófilos también son bases fuertes, con lo cual es incompatible la presencia de una base fuerte con la protonación del OH. También veremos a lo largo de esta presentación otras estrategias diferentes para convertir el grupo hidroxilo en un buen grupo saliente. La reacción más simple precisamente utiliza la protonación del hidroxilo para convertirlo en un buen grupo saliente. Es la reacción con haloácidos como el ácido clorhídrico o el ácido bromhídrico, que son capaces de protonar a los alcoholes al mismo tiempo que generan un anión cloruro o bromuro, que son buenos nucleófilos, pero no son especialmente buenas bases. Por lo tanto, en este caso sí es compatible la protonación del hidroxilo con la presencia del nucleófilo, cloruro o bromuro, y la reacción transcurre a través de un mecanismo de sustitución nucleófila unimolecular. Es decir, primeramente se protona el hidroxilo, se elimina una molécula de agua para generar un carbocatión intermedio y este es atacado por el halogenuro para dar lugar a un cloruro o bromuro de alquilo. Esta reacción que acabamos de ver transcurre en condiciones bastante drásticas, en presencia de concentraciones elevadas de ácidos fuertes, por lo que con alcoholes que tengan grupos susceptibles de ser descompuestos con ácidos, pues no es una reacción muy útil. Reacciones en condiciones más suaves utilizan, por ejemplo, cloruro de tionilo, SOCl2, o halogenuros de fósforo, pentabromuro o tribromuro de fósforo, para dar lugar a intermedios inestables en los que el hidroxilo se ha convertido en un buen grupo saliente y que pueden ser atacados por un ion cloruro o bromuro, generando los haloalcanos deseados. Aquí puede verse el mecanismo de la reacción. Os recomiendo que lo veáis con más detalle en el libro de texto. Otra posibilidad de reacción de los alcoholes en la que el grupo hidroxilo actúa como grupo saliente es la reacción de deshidratación, que es una reacción de eliminación análoga a la reacción de deshidrohalogenación que veíamos en el caso de los haloalcanos. También en este caso el producto de reacción es un alqueno y en el caso de que sea posible la eliminación en distintas posiciones, se obtiene preferentemente el producto side-chain, es decir, el alqueno más sustituido. El mecanismo es un mecanismo unimolecular, por lo que la reacción funciona muy bien con alcoholes terciarios. Aquí vemos el mecanismo con más detalle. En primer lugar, el hidroxilo es protonado, se utiliza un medio ácido fuerte como el ácido sulfúrico. Además, normalmente la reacción se favorece a temperaturas moderadas o elevadas. El agua sale como grupo saliente generando un carbocatión terciario intermedio y la reacción se resuelve por eliminación de un hidrógeno de la posición alfa para dar lugar a un alqueno. En la transformación de la geosmina en el metabolito argosmina precisamente interviene una reacción de eliminación en medio ácido. Comentábamos el otro día que esta eliminación se favorece en algunas condiciones de cocinado, algunas preparaciones culinarias, por ejemplo la tenca, que tiene este problema de presencia de geosmina, que le da un sabor
particularmente no demasiado agradable, pero con un cocinado ácido, por ejemplo, una preparación de escabeche, se elimina este olor, puesto que la geosmina sufre una eliminación de agua, una deshidratación, para dar lugar a argosmina. Una opción de eliminación en condiciones más suaves que utilizar ácidos fuertes como el ácido sulfúrico es, de nuevo, convertir el hidroxilo en un buen grupo saliente utilizando, por ejemplo, oxicloruro de fósforo. El oxicloruro de fósforo va a reaccionar con el hidroxilo del alcohol para dar este intermedio con un buen grupo saliente que, en presencia de una base como la piridina, elimina un protón del carbono adyacente para dar lugar a un alqueno. El mecanismo, como hemos visto, es un mecanismo bimolecular, mecanismo 2 en este caso, que transcurre en condiciones suaves, incluso con alcoholes secundarios, y como siempre el producto obtenido es el alqueno más sustituido. Una alternativa para convertir los hidroxilos de los alcoholes en mejores grupos salientes es transformarlos en tosilatos. Esta estrategia es diferente de las estrategias que hemos visto hasta ahora, en las que se obtienen otros grupos salientes en el mismo medio de reacción, en que los tosilatos deben aislarse y luego pueden hacerse reaccionar en reacciones separadas. La transformación en tosilatos consiste en el tratamiento de los alcoholes con cloruro de paratoluensulfonilo, o también llamado cloruro de tosilo, normalmente lo abreviamos como TSCL, en condiciones básicas, normalmente en presencia de piridina. El oxígeno del alcohol ataca al cloruro de tosilo para dar lugar a este intermedio protonado, y posteriormente la base, la piridina, arranca el protón para dar lugar al tosil éster o tosilato. De esta manera hemos convertido un grupo hidroxilo, un mal grupo saliente, en un grupo tosilato, en un paratoluensulfonato, que es un buen grupo saliente. Los sulfonatos son bases conjugadas de los ácidos sulfónicos, que son ácidos bastante fuertes, por lo tanto el tosilato es un buen grupo saliente. Los tosilatos se aíslan y se pueden purificar, y luego se utilizan en reacciones de sustitución nucleófila independientes. Reaccionan de una forma similar a los haloalcanos. Un tosilato reacciona aproximadamente igual que un bromuro de alquilo. Algunas reacciones útiles de los tosilatos son similares a las reacciones de los haloalcanos, por ejemplo el tratamiento con hidroxilo para dar alcoholes, con cianuro para dar nitrilos, con haluros para dar haluros de alquilo, con alcóxidos para dar éteres. Esta sería una variante de la síntesis de Williamson, también con amoníaco para dar aminas o sales de amonio, y con hidruros para dar lugar a productos de reducción, a alcanos. En este caso, el grupo OH original es sustituido por un átomo de hidrógeno. Y con esto se termina esta presentación, y os emplazo para el siguiente vídeo, en el que hablaremos de reacciones de oxidación de alcohol.